Escuchá eso. ¡Qué comienzo! Encontré esto mismo, que es un vivo que hicieron los creadores de esta serie web, La Hora de Mi Vida, la de Te lo resumo así nomás, digamos, escrito por ellos. Y encontré este vivo que hicieron, un stream, en donde hablan arriba de la serie. Es como nada, escuchar a los creadores de cómo hicieron algo, eso siempre está interesante. Así que eso es el plan de hoy. La idea de esto es que vamos a ver un poco, no el detrás de escena, pero la versión comentada, digamos, pues estos son los dos creadores, obviamente. Y eso nos va a permitir entender un poco cómo se hace o las cosas que implica, etcétera. Así que por ahí va esto. 3 años para grabar la serie. Y 2 años ya pasaron de su estreno. Entonces sí, pasó mucho tiempo. Igual obviamente no se graban 3 años, sino que se habla un poco ahí del proceso de producción, desde que germina la idea hasta que se publica, podríamos decir. Una sorpresa. Ahí está, ese es el logo de Tangram. Tangram es una productora de cine platense a la cual le llevamos los episodios y dijimos, esto no lo podemos hacer en casa con 2 celulares, necesitamos gente que sepa de cine. Claro, porque ellos son escritores de la serie, no la han filmado ellos, así que se han asociado ahí a una productora. Como contexto, a ver si antes de que ahí empiecen a explicar cosas, quería venir acá al capítulo 1 para mostrarles primero esto, un dato muy relevante, casi 1 millón de visitas, 3/4 de millón de visitas. Estos números son desorbitantes, digamos, desorbitantes, para decirle una serie web. Series web hay un montón que se hacen todo el tiempo, pero ellos lograron un poco esto, digamos, generar esta visibilidad y que tengan tanta gente viéndolo, que hayan entrado en el radar, digamos, no se ven las cosas en Argentina. Y que hayan logrado esto es súper meritorio de ellos. Pero lo importante no son las cifras ni nada de eso, sino el haber podido construir una audiencia y haber podido llegar a un punto en donde, en este caso a través de una campaña de crowdfunding, juntaron los recursos necesarios para llevar adelante esa serie, sea como sea, lo pudieron ejecutar, digamos. En ese sentido yo los ubico ahí como referentes, digamos. Creo que si más gente pudiera llegar un poco a ejecutar de esta manera, se podrían hacer cosas muy importantes. Bueno, ahí esa es Ale, la maquilladora, que estás haciendo de sí misma. Ale, sí, bueno, lo que sucede cuando grabás independiente es que no hay extras y que generalmente la gente que hace extras es la misma gente del equipo. Eso de los extras, bueno, ni hablar. Una de las primeras cosas que siempre se presentan ahí en producciones independientes es eso. El equipo técnico es el primero, digamos, que entra ahí como en juego. A la hora de decir, bueno, pongamos a alguien que pase caminando por atrás o que nos dé una mano con algo, que aparezca en un rol secundario o lo que sea. Esta Gema es una niña actriz con la cual ensayamos muchísimo durante la previa, para que ella se sienta cómoda, para que también conozca con tiempo a la gente con la cual iba a trabajar. Y sí, nos preocupamos por generar un vínculo con ella y que pueda estar tranquila. Trabajar con niños es un mundo aparte. Yo cometí el error en mi primera experiencia trabajando con niños. Teníamos que hacer una ficción ahí con 4 niños y llegamos el día del rodaje, ¿viste? Y yo no los conocía ni nada y nunca había trabajado con niños. Me encontré con una aventura, un quilombo, por decirles directamente, que fue una cosa de loco. Había uno, boludo, que era un niño, un joven, un niñato. Yo le decía, bueno, ahora vos te tenés que quedarte acá y no sé qué hacer esto, y nada, se iba, ¿viste? O agarraba y me decía, no. Como que yo le digo, bueno, mira, vos tenés que agarrar y mirar para acá. No, me decía. Y son cosas ahí que no podés controlar, entonces no es para nada sencillo. Muchas cosas las tuve que medio improvisar o construir rápidamente alrededor de lo que más o menos me daba cuenta que el pibe me quería dar o no. Y bueno, nada, simplemente decir eso, que es una situación muy delicada, que obviamente son niños, que se aburren, que se dispersan, que no necesariamente son actores y hay que tenerlo lo más bajo control posible. Así que me parece muy inteligente eso de prepararlo lo más que se pueda, que evitar que haya sorpresa en rodaje, porque ahí se puede pudrir. Si laburan con niños, tengan mucho cuidado y sean muy criteriosos y anticípense. Durante estos 3 años de preproducción se grabó un piloto para juntar plata, para ver si podíamos concretar con productoras que pongan guita, cosa que nunca sucedió. Y ese piloto después ya quedó viejo para cuando rodamos la serie completa y decidimos grabar todo de nuevo. El tema del piloto es como una cosa media rara. Depende un poco desde qué óptica vos lo encares, me parece. Yo creo que un piloto, en el caso de ellos, recontra va. Creo que tienen cierta jerarquía por lo que hace, te lo resumo, por la llegada, por la audiencia. Entonces, si vos podés armar un capítulo o un boceto de ese capítulo, será como una herramienta más para armar como una carpeta de presentación y salir a vender, digamos. Por ejemplo, yo, que no soy nadie, digamos, no sé, viste, capaz que puedo hacer un piloto, pero más allá de eso, la gente no sé si se va a interesar, digamos, como para arrimárselo, ponerle a un inversor o algo por el estilo. Como que no funciona tanto así. En el caso de ellos, sí me parece que es ir por ahí porque ya tenés una espalda, una jerarquía. Bueno, en realidad la serie se terminó financiando por networking también, que esta idea del crowdfunding es
networkinear con la gente. Vayan a pedirle a Netflix. Te lo resumo, ahí ya está laburando con Amazon Prime, ojo. El propio YouTube también tiene que empezar a invertir ahí en sus creadores. No sé si sabían que en otros lugares YouTube, viste, que compite con Netflix, financia, digamos, originales. Y lo ponen a otro de espaldas. Enchufe TV hizo una serie para YouTube, digamos, tranquilamente YouTube le podría poner ahí, acá te lo resumo, para hacer una serie web. Con los chicos lo que hacíamos cuando ensayábamos era grabarlo de principio a fin, como si fuera una obra de teatro. Pero cuando lo grabamos, Claro. lo grabamos todo fragmentado y todo desordenado, y fue, me acuerdo, muy tedioso por la cantidad de planos que había. Para eso te sirve el ensayo, pero bueno, vos cuando lo ensayás, digamos, lo ensayás de corrido, podríamos decir, toda la escena, le va a servir como para identificar, digamos, dónde poner la cámara también, digamos, como que vos ya vas a poder filmar la escena antes de practicarla. Pero después el trabajo del director también es muy importante para después acompañar un poco al actor y contextualizarlo en el sentido, digamos, de que cuando se filme se va a filmar todo de manera desordenada. Ahí también hay un trabajo, digamos, que tiene el director. Creo que es como cuestión de dejarle al actor que construya el personaje, que entienda cómo llevarlo adelante en cada momento para construirlo correctamente. Y ahí como el rol del director es ayudarlo a entender en qué momento la narrativa se encuentra también, porque en el rodaje se va a filmar todo diferente. Aparte grabamos todo con una cámara, o sea, porque Argentina, cine independiente, no teníamos más producción. Entonces muchas veces le hablabas a una lámpara, no estaba la otra persona del otro Claro, lado. porque obviamente tener dos cámaras es más caro, pero al mismo tiempo a lo mejor tener dos cámaras te permite resolver también más rápido. Si vos tenés algo bien ensayado, que vos sabés que sale, tener 2/3 cámaras, que es más caro, podés filmar todo de una, te puede dar ventaja porque vas a ganar en tiempo, va a ganar mucho tiempo. Lo que a priori se presenta como un gasto extra, de decir, bueno, va a necesitar otra cámara, alquilar otra cámara y contratar a los operadores, es más caro, pero a lo mejor ganás en tiempo y te permite resolver antes y más barato. Ensayamos mucho antes y ahí sí nos permitíamos el error. Cada minuto que se pierde de rodaje es plata que perdés. Entonces no queríamos Clave. perder ningún minuto y ensayamos un montón. Súper relevante el tema de ensayar las cosas antes. Es básicamente, digamos, ponerse a tirar la escena entera. No te puede tomar permiso de tirar muchas tomas, ¿viste? En realidad la mayoría de las veces no se puede, o te diría que solo se puede cuando tengas recursos. En el video que voy a sacar ahora de cómo hacer un videoclip, la parte 2, que hablo de la ficción, ahí hicimos un ensayo y explico un poco también esto. Que nada, digamos, vos tenés que ahí como aprovechar medio como para medir a los actores, ver si lo que vos pensás de la escena lo vas a conseguir, si ellos te van a dar un poco lo que estás buscando. A partir de ahí ir trabajando, digo, se corrige esto, se corrige lo otro. Y todo lo que se pueda pulir se tiene que pulir en el ensayo, digamos. Vos no podés llegar al rodaje crudo, recién ahí darte cuenta que a lo mejor el actor está interpretando algo de una manera distinta a lo que vos pensabas. No te podés dar cuenta de eso en el rodaje, vos ya lo tenés que tener trabajado previo. Y algo que hay que tener en cuenta es que a la hora de filmar, vos no vas a filmar, digamos, de manera continuada, cronológica. Vas a filmar todo entreverado. No solo las escenas, sino también los capítulos y los propios planos. ¿A qué me refiero? Que vos a lo mejor en la primera jornada de rodaje tenés una escena del penúltimo capítulo, y después una del segundo capítulo, después una del primer capítulo, y dentro de cada escena también todo se filma entreverado. Entonces, ¿cómo hacés vos o el actor como para encontrar el tono perfecto? Como para darte cuenta que a lo mejor en la primera jornada de rodaje que estás filmando algo del final, esté como en un registro diferente al cual va a estar al comienzo de la serie, que en realidad lo vas a grabar al otro día. Todo eso tiene que estar trabajado, ¿entendés? No es que vos mágicamente, no se le va a decir, bueno, acá ponete más triste, ponete no. A ese entendimiento creo que se logra con el trabajo en la preproducción, en el ensayo, y ahí es donde vos vas a poder moldear un poco eso y el actor también ayudarlo muchísimo para que ya vaya entrando como en personaje, en clima. Me encantaría algún día de mi vida poder hacerlo, pero como todos están con 2 mangos, con 50, pero sí, en algún futuro, si hiciéramos una mega producción, hacer casting. Hacer casting, qué lindo hacer casting. Yo, Lo del hacer casting es lo que yo le decía antes, digamos, cuando le di el ejemplo de los niños. No te puede tomar el permiso de hacer casting muchas veces si no tenés presupuesto. pero el director de la serie fue Cristian Ponce y vos hiciste dirección de actores. Solo de los actores. Sabían que puede haber un director de actores que no es el director. Ahí la subdivisión se hace con el director de actores como más controlando hacia dónde van los intérpretes, podríamos decir cómo ejecutan, cómo se generan los personajes, cómo se construyen. Y el director queda solamente a lo mejor más supeditado a la parte más técnica o más de narrativa desde la cámara, ¿no es cierto? Decir, bueno, esta escena, ¿cómo la contamos? Así, 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 ¿dónde ponemos la cámara? ¿Qué decisión tomamos? ¿Cómo abrimos la escena? ¿Qué plano? Todas las decisiones que tomaría un director, a excepción del trabajo, digamos, con los actores. Yo había flasheado en esta parte que era tipo la escena de Mary Poppins, no sé si vieron Mary Poppins, que al lado de la casa donde vivía la familia, los protagonistas, había una casa de un capitán de barco que tenía toda la casa tuneada de barco y tiraba cañonazos a la hora exacta. Entonces
toda la casa vibraba. Y yo en esta escena me imaginaba eso, que toda la casa vibre, que los cuadros caigan, que haya un piano de cola que se mueva de punta a punta. Filmamos una versión adaptada de eso y bueno, y la sacamos directamente. Bueno, uno puede imaginar mucho, pero después el presupuesto... Lo bueno, lo interesante ahí es formarse de alguna manera como para poder resolver lo mismo, podríamos decir, eso que vos pensaste que es una super escena y que uno normalmente tiende a volar, digamos, porque la mente no tiene limitaciones. Hay que aplicarle una porción de criterio y de formación profesional, podríamos decir, que es lo que te va a permitir bajar eso a una realidad, podríamos decir. Y esa bajada a la realidad se hace con fundamento teórico y poder construir a través del lenguaje para trasladar eso a otra cosa que sea más realizable, pero que mantenga el clima, mantenga el sentimiento. No hay nada peor que filmar un corto con estudiantes de primer año de cine. Con todo respeto a los estudiantes de cine. Una gran verdad. No, igual no es nada personal, pero por ejemplo, a mí me ha pasado de grabar un corto completo y que me digan, de haber ido, aparte en otra etapa de mi vida mucho más joven, sin dormir, actuábamos después de las 12 de la noche, tipo 3 de la mañana nos íbamos a dormir y tipo 7 de la mañana, así como estoy ahí, grabarte un corto y que a la noche siguiente me digan que la luz estaba mal y que había que hacerlo de nuevo y a vos te pasó algo. Yo grabé un corto 4 veces. Llegás complicado. Uy, me olvidé la cámara. No podés. Lo único importante en todo un rodaje es la cámara. Y hay que esperar a que la vaya a buscar. Son cosas reales que pasan, digamos, hay como una cosa ahí a mitad de camino, digamos. Por un lado, nada, el estudiante de cine como está estudiando, así que errores van a cometerse a montones. Uno cuando recién empieza hay muchas cosas que no se da cuenta, y una de estas cosas no se da cuenta es como esta lógica como del respeto para con el otro, ¿viste? Uno a veces va al frente y no se da cuenta que el que te está viniendo a dar una mano, el actor, digamos, también... Nada, hay que cuidar su tiempo, valorar su tiempo y se te pasa por alto. A mí me pasó cuando yo estaba en la facultad que hicimos un corto y tuvimos como unas jornadas, eran como 5 jornadas, hemos viajado a otros pueblos, ¿viste? Para hacer un corto. Y por nuestra mala praxis audiovisual, podríamos decir, que no nos dábamos cuenta de muchas cosas, nos enteramos después cuando terminó el rodaje que el que estaba haciendo sonido, que era un pibe de otro curso, nos dimos cuenta que había grabado todo el sonido mal. El corto se quedó sin sonido básicamente. Y bueno, después tuvimos que ir con los actores, obviamente, a pedirle mil disculpas, digamos, obviamente. Creo que lo mejor que se puede hacer en ese caso es siempre tener la humildad como de agarrar y, bueno, reconocer los errores. En este caso, digamos, siendo alumno de primer año, un estudiante de cine, errores van a haber. No está mal entonces que haya errores. Ser siempre sincero, franco, pedir las disculpas correspondientes cuando uno se manda una macana sin darse cuenta, ser humilde ante el error, digamos, manejarse con criterio, y cuando no le está pagando lo único que le podés un poco ofrecer es eso, tu respeto, tu máximo criterio. Nosotros fuimos y le dijimos a los actores, miren, nos pasó esto y esto y esto, realmente, mil disculpas, no sabíamos dónde meternos, y ellos entendieron porque de alguna manera sabían con quién estaban trabajando. Bueno, me acuerdo que para hacerme ese peinado tardaron un montón de tiempo y es muy poco tiempo en el que estoy presente en escena con el peinado. Clave eso que dice. O sea, tenés que tener mucho criterio para entender cuánto peso tiene lo que sea que vos quieras hacer en rodaje y darle la importancia suficiente, ¿entendés? Pasa mucho, no sé, con el arte o con ese tipo de cosas, que vos a lo mejor te volvés loco arteando una locación, viste, detalle por acá, por allá o lo que sea, y después es un solo plano, y ahí se pierde guita, se pierde tiempo, es clave. Y también la parte inversa, digamos, entender que muchas veces también el hecho de contar con un montón de recursos, eso todavía no significa que después en cuadro se perciba como algo grande. Ahí hay una cosa como que uno por defecto como que a lo mejor no se da cuenta o no le presta mucha atención, que haya mucho esfuerzo detrás de escena no significa que automáticamente va a verse reflejado apropiadamente adelante o en cámara. Ahí en el medio hay una búsqueda activa y un trabajo activo de lograr que eso se vea en cámara, que creo que mucho tiene que ver ahí el director, a través de cómo vos lo filmás, el criterio, el tiempo que le da, podés realmente plasmar en cámara el trabajo que vos haces atrás, y digo, ser criterioso con respecto a cuánto le dedicás a cada cosa en función a cómo va a funcionar. Así que me parece que fue productivo, se puede sacar conclusiones, está bueno ver ahí un poco cómo funcionan los demás, cómo trabaja el resto. Ojalá hubiera más de esto de detrás de escena. Comando Discord, si es que alguno no está en el Discord, súmese. Y nada, muchachos, gracias por estar. Nos vimos.